y queremos hoy seguir avanzando en cuanto a la palabra y a lo que este libro nos está enseñando. Pueden estar ahí mirando en Daniel capítulo 6, por favor. Hoy vamos a estar en el capítulo 6 de este maravilloso libro. Y estamos en la sesión número 8. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Cuál es el título que tiene? Fe inconmovible. Fe inconmovible, ¿verdad? Decíamos que el libro de Daniel es una lección extraordinaria sobre cómo florecer en tiempos difíciles. Ese es el tema. Cómo florecemos en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? Hemos analizado detenidamente en todas las 7 sesiones anteriores la vida de Daniel. Acuérdate que él fue llevado como prisionero de guerra y arrebatado por el ejército cuando tenía 15 años y le llevaron de su querida tierra llamada tierra de Judá, le llevaron a una tierra extraña llena de ídolos que era la tierra de Babilonia. Fue llevado cautivo, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que Daniel fue capaz de superar diferentes pruebas desde que era adolescente, en sus 20 años, en sus 30 años. Y en este capítulo, fijaros, Daniel tiene ya 82 años. Ahí nos encontramos con él, con 82 años. Ha sobrevivido a 2 imperios, el imperio de Babilonia y el imperio medo-persa, y ha sobrevivido a 3 emperadores, ¿verdad?, que ya han pasado. Daniel brilla como un hombre de integridad y un líder impresionante. Ahora, fíjate hasta dónde llegaba la talla de Daniel, que cada rey que venía quería que él formara parte de su gabinete, y no solamente eso, sino que además le ascendía de puesto, ¿verdad?, de posición, ¿no? Cada uno de los emperadores le contrató en su plantilla y lo ascendió en su puesto. En la sesión pasada vimos cómo él se había comportado con Belsasar y cómo Belsasar fue asesinado y Darío subió al trono del imperio medo-persa que conquistó Babilonia. Ahora, hay una pregunta evidente, ¿no?, que nos salta, es ¿qué tenía Daniel? ¿Qué tenía Daniel que a varios emperadores le nombran mandatario en su gabinete y además le ascienden de posición? ¿Quién de vosotros no quiere ser ascendido en su trabajo? ¿Hay alguien aquí? A que todos quieren tener un trabajo mejor. Y si tienes un buen trabajo, quieres cambiar de posición a otra posición mejor, ¿verdad? ¿Quién no quiere aumentar su efectividad, su influencia o su salario en el trabajo? Entonces, una buena pregunta vamos a descubrir hoy. ¿Por qué Daniel era ascendido continuamente en su posición? Daniel capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior, fíjate esta anotación, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, que podamos, mientras escuchamos la palabra, tener una revelación de tus principios, de tu verdad. Que nuestro entendimiento sea renovado, sea transformado, sea cambiado, Señor, para que nuestra conducta, Señor, también, oh Dios, experimente una transformación conforme a tu Espíritu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos versículos encontramos 3 razones por las cuales Daniel fue ascendido muchas veces en su trabajo. Fijaros, desde los 15 años, empezó bien jovencito, desde los 15 años hasta los 82. De hecho, es muy interesante la vida de Daniel, porque la mejor contribución que él hizo, la hizo con 85 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 85 años? A veces a las personas mayores o jubiladas como que las dejamos ya a un lado, ¿verdad? Ya cumplió los 65, bueno, ya no tiene nada que dar. Pues la mejor contribución de Daniel fue a los 85 años. Bien, ahora presta mucha atención a estos 3 principios. El primero, ¿verdad? 3 razones por las cuales Daniel fue ascendido en su trabajo muchas veces. El primero, su competencia profesional se hizo destacar. Es decir, Daniel era un hombre de talento, está claro, ¿verdad? Pero era un estudiante en continuo aprendizaje, esa es la clave. Era un estudiante en continuo aprendizaje. Todos aquellos que lideran bien, y hoy tenemos una reunión con siervos, todos aquellos que lideran bien tienen que estar en un continuo
aprendizaje, porque en el momento que tú dejas de aprender, escúchame bien hermano, dejas de liderar. En el momento que tú dejas de aprender, dejas de liderar. Y Daniel estudiaba la palabra, Daniel estudiaba la historia y Daniel estudiaba la cultura. De hecho, se pasó toda su vida aprendiendo y cada vez era una persona más sabia. Ahora, hay carreras o trayectorias profesionales que concluyen pronto. Por ejemplo, dicen que una gimnasta olímpica toca techo a los 17 años. Y empiezan quizás con 3 años, con 4 años, pero tocan techo. O sea, ya de ahí no dan más. Un jugador de baloncesto dicen que toca techo a los 29 años. Pero fíjate una cosa, si tú quieres ser un hombre o una mujer sabia, puedes llegar a los 85 años y ser mucho más sabio o más sabia que a los 82. Puedes seguir creciendo continuamente. El versículo 3 que dice, Daniel era superior a estos gobernadores y sátrapas porque había en él un espíritu superior. Es decir, Daniel se distinguía de los sátrapas y gobernadores porque tenía un espíritu superior. Y de hecho, Darío lo comprobó que había en él algo especial. Y fíjate lo que dice el versículo, pensó en ponerle sobre todos 120 sátrapas y 3 gobernadores. Se planteó ponerle sobre todo, ser el más grande en el reino después de él, ¿verdad? Y convertirle en uno de los hombres más poderosos del imperio. Era un hombre excelente en su trabajo. Era un líder sabio con alta competencia profesional. Y este es un aspecto importante. ¿Cómo estás tú en tu trabajo? ¿Cómo te tomas el trabajo? ¿Has descubierto que tu trabajo es una forma de glorificar a Dios? ¿O estás simplemente por ahí pasando el tiempo para que te den un dinero al mes y poder sobrevivir? No. El trabajo es un lugar de ministerio, hermanos. Y tenemos que entender, y sobre todo hablo a los jóvenes, ¿qué carrera vas a escoger? ¿Saben? Cuando llegó esa etapa en mi vida con 18 años, pasé mucho tiempo en oración, pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué carrera debo estudiar? ¿A qué me has llamado tú? No es simplemente tener una buena carrera que me dé mucho dinero, encontrar una buena novia y casarme y ya está. No, eso no es la cuestión. La cuestión es, ¿a qué me has llamado tú? ¿Qué dotes profesionales me has dado tú? ¿Qué dones me has dado tú para que con el trabajo que yo haga te pueda servir? Eso fue antes de estar en el ministerio. Y Dios me habló muy claro que el llamado mío era la enseñanza, trabajar con los niños, ¿verdad? Y ahí empecé a prepararme y a estudiar para servir al Señor en eso. Entonces, es muy importante que entendamos este aspecto. Lo segundo, ¿qué le hace destacar a Daniel? Su carácter le hizo destacar. Daniel era un hombre de integridad, generoso, humilde, piadoso, bondadoso, amable y sabio. Ahora, una persona con estas cualidades, ¿cómo no le iban a contratar los emperadores en su gabinete? Fijaros lo que dice el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, fíjate en esto, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, por envidia, porque no querían estar bajo su liderazgo, los compañeros de trabajo buscaron algo. A ver, ¿dónde encontramos algo para derribarle de ese puesto de favor que tiene, ¿verdad? ¿Dónde? Y expulsarle de su posición de autoridad. Pero dice aquí, hermanos, que no lo encontraron, que era un hombre fiel, íntegro y limpio, que no había vicios ni faltas en Daniel. Y evidentemente los que estaban ahí con él no querían verle en una posición de reconocimiento y de autoridad, tenían mucha envidia y tampoco deseaban que el rey evidentemente le pusiera sobre ellos, lógicamente. Y vemos aquí que todos ellos se juntan y maquinan un complot, ¿verdad?, para llevarle a la ruina y destituirle de su cargo. Ahora, puede ser que tú en el trabajo que tienes estés experimentando algo así. Quizás tu testimonio es bueno, es correcto, ¿verdad? Pero la única forma de acusarte, la única forma de desacreditarte en tu trabajo, ¿verdad?, es ir en contra de tus convicciones espirituales. O sea, ven que eres un buen profesional, pero les caes muy mal porque eres cristiano evangélico y has dado testimonio de eso y mantienes tu testimonio y eres coherente con tu testimonio. Y a veces eso sucede en los trabajos. Y las personas que nos envidian, ¿verdad?, que no quieren vernos en esa posición, intentan ponernos trampas. Bueno, así lo hicieron con Daniel,
pero fíjate lo que dice, es importante el texto, no encontraron ninguna falta en él. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tal está nuestro testimonio en el trabajo? Con nuestros jefes, con los compañeros, ¿verdad? Daniel era honesto, digno de confianza y un trabajador esforzado. Era el mejor en su área, ¿verdad? Y ese carácter que él tenía, ¿qué le hizo? Destacar. Era un hombre muy competente a nivel profesional, pero también era un hombre lleno de carácter. Y lo tercero, fijaros, es su compromiso público con Dios. Le hizo destacar. Esto es muy importante. Daniel dio un testimonio público de Dios en su trabajo que le hizo destacar. No se avergonzaba de su fe, sino que oraba y hablaba de Cristo abiertamente. Acuérdate que Daniel llevó a Nabucodonosor a una fe personal en Jesucristo, a una conversión, ¿verdad? Y por tanto todo el mundo en la corte, hermanos, todo el mundo en la corte sabía muy bien no solamente los hechos de Daniel, sino la fe de Daniel, qué es lo que Daniel creía, porque él abiertamente daba testimonio de ello. Ahora, en el versículo 5, fijaros, dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él, ¿en qué? En relación con la ley de su Dios. O sea, llegan a la conclusión de decir, este hombre es un trabajador excelente. Este hombre tiene un carácter, unas cualidades de personalidad impecables, ¿verdad? No vamos a poder, pero donde sí vamos a tratar de erosionarlo y de poner la zancadilla y de tumbarlo es por causa de su fe y de sus creencias, sus prácticas religiosas. Bien, ahora, ¿qué es lo que hacen? Seguimos leyendo en el versículo 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos estos gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, le dicen aquí. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué están haciendo aquí? Están tocando el ego del rey, ¿verdad? Apelan al ego del rey Darío, ¿verdad? ¿Con qué frase? Mira, rey, todo el mundo debe orar solamente a ti durante 30 días. Le estaban aplaudiendo y le estaban levantando como Dios al rey. Algo muy común en esta época. Y esa era la trampa. Cuando Darío sintió que su ego se inflaba y era acariciado, ¿verdad? No vio venir esta conspiración contra Daniel. No la vio venir, sino que cayó en la trampa y firmó el edicto. Ahora, según las leyes del reino medo-persa, cuando una ley era firmada por el rey, no podía ser revocada jamás, ni el mismo rey lo podía hacer. Esto para nosotros es muy raro, porque hoy en día en nuestros parlamentos, en general en el mundo, donde hay una democracia, si se consiguen los suficientes votos, una ley puede ser cambiada, pero en esta época no podía ser cambiada la ley, esa ley no podía ser abrogada, ni incluso por el mismo emperador. Entonces, los gobernantes, ¿qué hacen? Levantan el ego de Darío y él lo firma. Todas las personas, firma esto, solamente pueden orar al rey durante los próximos 30 días. Ahora, fijaros, ¿la gente qué va a hacer? Bueno, normal, la gente lo que va a hacer es: yo voy a dejar de orar a mi Dios y durante estos próximos 30 días, como hay una orden, voy a orar solamente al rey, evidentemente. La pregunta es, vale, ¿y Daniel qué va a hacer? Porque él hasta ahora públicamente había hablado de su Dios, había testificado de su Dios y con las ventanas abiertas había orado a su Dios. Todo el mundo lo sabía. Bueno, yo creo que podemos señalar 6 opciones. 6 cosas podía hacer Daniel. 1, aparentar que oraba al rey. Aparentarlo, ¿verdad? 2, hacer una protesta pública contra la ley. No le valdría de nada porque no se podía cambiar. 3, apelar al emperador, a Darío. Tampoco podía hacer nada Darío. 4, dejar de orar a Dios por 30 días. Ni orar a Dios, ni orar al emperador. 5, bueno, orar en secreto. Entonces, evidentemente, los enemigos hubieran ganado
la batalla por conseguir que Daniel se avergonzara de Dios. Y la sexta opción sería seguir orando en público, como lo había hecho siempre, desobedeciendo la orden del rey. Ahora yo te pregunto a ti, si tú fueras Daniel, ¿cuál de estas 6 opciones tomarías? Hay que estar en su lugar, en el lugar de presión, ¿verdad? Porque la pregunta es esta, hermanos: ¿hasta dónde tú estás dispuesto a arriesgar tu trabajo, tu vida, tu posición, tu reputación por mantener tu fe? Te hago la pregunta otra vez. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a arriesgar tu vida? Hoy hablábamos con los que se van a bautizar que la Biblia habla de 3 bautismos en Hebreos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de sangre. Hermanos nuestros en el mundo musulmán que por confesar a Cristo pierden su vida, ¿verdad? Es el bautismo de sangre. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a arriesgar tu vida, tu trabajo, tu posición, tu reputación por causa de tu fe? ¿Darás tú públicamente la cara por tu fe? Porque una cosa es dar la cara por Jesús en la iglesia, donde estamos todos juntos como familia, o en las redes sociales, o en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, o en el vecindario. Es fácil ser un discípulo secreto de Jesús. Ahora, el capítulo 6, versículo 10, lo tienes aquí, que dice, fijaros la reacción de Daniel, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Queridos hermanos, eso es una fe inconmovible. Una fe inconmovible es una fe que no cambia, independientemente de las circunstancias o de las personas o de las presiones que pueda tener, ¿verdad? No cambia, es inconmovible. Es decir, Daniel dijo: no me voy a esconder, voy a orar en público como he hecho durante años. Y lo hace a propio intento, es intencional, ¿verdad? Abre las ventanas para que todo el mundo le vea y ora no una vez, ni no por la noche cuando no hay luz, sino 3 veces al día, como lo había hecho durante toda su vida. Y exactamente eso es lo que los enemigos querían, ¿verdad? No tenían cámaras para filmar, pero estaba muy claro, eso es lo que los enemigos querían, llevarle a ese punto para tener el motivo máximo, ¿verdad?, de acusación. Le pillaron infraganti. Ahora, yo me hacía una pregunta: ¿por qué Daniel, estando en esa esfera de autoridad tan alta, era el más poderoso del imperio más grande del mundo en ese momento, después del emperador, por qué no tenía miedo de hacerlo? ¿Por qué no tenía miedo de dar la cara por Dios en público? Bueno, hay cristianos que no dan la cara por Jesús en su trabajo. Les pasa tiempo en su trabajo y nadie sabe que son cristianos, ni por el testimonio ni por las palabras, ¿verdad? De hecho, no quieren que sus compañeros o vecinos sepan que son discípulos de Jesús. Y yo quiero hablarte de 3 conductas que te van a llenar de valor, como a Daniel, para dar la cara en público por Jesús. 3 conductas. Lo primero, Daniel recordó que Dios había sido fiel en el pasado. Él ha pasado 5 pruebas y Dios le ha probado. Ha dado la cara por la verdad. Dios le respaldó, ¿te acuerdas? Cuando se negó a tomar la comida del rey, cuando se negó a postrarse delante de la estatua, cuando le dio las malas noticias al emperador de que se convertiría en una bestia por 7 tiempos. En cada prueba Dios fue fiel, ¿verdad? Entonces, cuando nos ataca el temor por decir la verdad o hacer lo correcto en el trabajo, recuerda, siempre en el pasado Dios ha sido fiel contigo. Y qué bonita esta canción que hemos cantado, ¿verdad? Él siempre ha sido fiel y será siendo fiel. Amén. La segunda razón para llenarnos de valor de cara a dar testimonio público de Dios es la oración. Daniel conversaba con Dios 3 veces al día. Ahora, hazte esta pregunta: si tú estuvieras 82 años orando todos los días 3 veces al día, ¿qué clase de fe tendrías? ¿Serías una persona insegura y que tendría miedo de la aprobación de los demás? El secreto que hay aquí, hermanos, es el secreto de Daniel. El secreto de dar la cara por Jesús es arrodillarse a menudo. Para dar la cara por Jesús tenemos que vivir de rodillas, ¿verdad? Cuanto más te arrodillas en oración, más valor tendrás para dar la cara por Jesús. Daniel conoce bien a Dios.
muy bien. No le preocupa en absoluto la gente, ni lo que dirán, ni su puesto, ni nada de eso, porque él en intimidad conoce qué clase de Dios es aquel al que sirve, ¿verdad? Es la clase de fe que él tiene, está apoyada en esa relación íntima con el Señor. Y la tercera razón que nos quita el temor y que nos sostiene es que él sabía que la recompensa era mayor que el riesgo. Es decir, él tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, aquí está mi rey y mi rey me dice que en 30 días no ore a nadie sino a él. Pero es que por encima de él está Jehová de los ejércitos. Y lo había visto, por encima de Nabucodonosor, Dios demostró que estaba él. Por encima de Belsasar, Dios le demostró a Daniel que estaba él. Daniel tenía muy claro quién está por encima. Y yo te pregunto, en medio de las circunstancias, de las noticias, de lo que oyes, ¿tú tienes claro que Jesús está por encima? Que Él reina, que Él gobierna, ¿verdad? No importa quién está en la autoridad, qué partido sube, no importa. Por encima de ellos está Jesucristo. Él es rey y Él es soberano. Y es tan importante cuando esto lo tenemos claro. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Ahora, estamos en un tiempo donde las cosas están cambiando, si te das cuenta. Estamos experimentando y viendo lugares donde hay mucha hostilidad hacia los cristianos. Hay leyes completamente en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra, ¿verdad? Hay colectivos, digamos, donde leer este libro es un delito de odio, si lo has oído, ¿verdad? Para algunos colectivos leer este libro, predicar este libro, invitar a una persona que tiene desorden en su vida a rectificar es un delito de odio. Una de las leyes que esta semana han propuesto el Consejo de Ministros y que van a pasar por las Cortes, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Que si tú invitas a alguien a que se convierta y cambie de vida, eres una persona a quien el Estado va a encarcelar, multar, etcétera. Lo tenemos ahí, bien cerquita, ¿verdad? Bien cerquita. Entonces estamos viviendo tiempos de hostilidad. La pregunta es esta: cuando llegue ese momento, ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque aquí vemos a un hombre valiente, Daniel, que practica la desobediencia civil pasiva. Es decir, yo no puedo obedecer esa ley. No puedo, porque nadie está antes que mi Dios. Y él tenía muy claro que la recompensa que él iba a recibir por ser fiel a Dios era mayor que la cárcel, mayor que perder su trabajo o mayor que perder su puesto político. Era mucho mayor, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa? Cuando nosotros hacemos lo correcto y damos la cara por el Señor, se desatan temores en nosotros, ¿sí? Porque somos humanos todos nosotros. Pero es muy importante minimizar esos temores negativos y maximizar los beneficios de hacer lo correcto, enfocarnos en los beneficios. Y quiero que veamos en esta historia 6 beneficios de dar la cara por Jesús públicamente. 6 beneficios. El primero es una victoria sobre el temor. Es una victoria sobre el temor. Cada vez que tú das la cara públicamente por Cristo, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu colegio, con tus amigos, con tus vecinos, vences el temor. Amén. Y quisiera explicar un poquito qué es el temor, porque a veces, hermanos, luchamos con el temor todos aquí. Recuerda que es el mandato más repetido en la Biblia: no temas. Todos los que estamos aquí luchamos con el temor, sobre todo cuando queremos obedecer a Dios. Cuando entramos en una etapa como estas 3 semanas, donde estamos evangelizando de una forma abierta, ¿verdad? Tenemos que entender este principio, ¿no? La victoria sobre el temor. Bueno, el temor es una emoción que no dura, ¿no? Las emociones negativas no van a durar toda la vida. Ninguna emoción dura. Las emociones buenas y las malas son temporales. Lo segundo, el temor es incómodo, pero no te va a matar, ¿no? El temor a veces nos paraliza y sentimos como que nos vamos a morir. Sudamos, ¿no? Nos llegamos a marear o nuestro corazón palpita fuertemente, pero es una falsa evidencia, aunque parece real. El temor no es real, solo Jesús es real. Amén. El temor es una emoción y no puede durar. Lo tercero, el temor crece cuando me entrego al temor, pero desaparece cuando lo confronto, ¿verdad? Cuando yo le doy campo al temor, cuando yo alimento mis pensamientos de temor y los hago que se recreen en mi mente, evidentemente me domina y me arrincona, me atrapa. Pero la forma de eliminarlo es confrontarlo con la palabra de Dios. Que dice David en el Salmo: el día en que temo, el día que viene el temor a mi vida, decido confiar en ti. Cuando esos pensamientos negativos tratan de atrapar mi mente, ¿qué es lo que hago yo? Confieso la palabra de Dios, confieso la verdad de Dios y las promesas de Dios.
Entonces tenemos que basar nuestras vidas no en nuestros temores, hermanos, sino en los principios de la palabra de Dios. No dejar que el temor nos domine. Y ¿sabes algo? El coraje no es la ausencia de temor. El coraje es hacer lo que más temes. Te lo repito otra vez. Cuando ves una persona valiente como Pedro y Juan delante del Sanedrín, no quiere decir que no tenían temor. Simplemente lo que estamos viendo ahí es que el Espíritu Santo les da un coraje y una valentía que se superpone al temor, se pone por encima. Hacen aquello que más temen, ¿verdad? Cuando nosotros damos la cara por Jesús, ¿no? Él nos da la victoria sobre el temor. Él nos da el coraje y nos hace personas con carácter como Daniel. Fíjate cómo oraban los primeros cristianos cuando estaban siendo presionados para que se callaran. En Hechos capítulo 4, versículo 29, lo tenemos aquí. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No dice quítanos las amenazas, no. Lo que dice es danos el denuedo, la valentía y el coraje que va por encima del temor, ¿verdad? Y que no se calla, que no se detiene en predicar el Evangelio. La segunda, edifica mi fe y mi carácter, ¿verdad? La fe y el carácter son como un músculo. Si sabes, si yo ejercito el músculo, si le pongo presión al músculo, el músculo se va a desarrollar. Entonces, para que mi fe pueda crecer, evidentemente tiene que pasar bajo la presión, ¿no? Cada vez que yo doy la cara por Jesús, se edifica mi carácter, ¿no? Mi fe se incrementa, mi fe se fortalece y hay un crecimiento en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto se lo dice a Timoteo Pablo, que luchaba mucho con los temores, que era tímido, ¿verdad? La tercera razón, brinda a Dios una oportunidad para hacer un milagro. A veces puedes haberte preguntado por qué en mi vida no he visto milagros, no he visto a Dios obrar de una forma natural. Quizás puede ser porque no te has atrevido a andar sobre el agua. Quieres estar siempre en un lugar seguro donde todo lo tienes controlado. Pero tenemos que saltar de la barca, tenemos que entrar fuera de nuestra zona de confort y saber que por el poder de Jesús podemos caminar sobre el agua, ¿verdad? Cada vez que nosotros damos la cara públicamente por Cristo en nuestro trabajo, en el colegio, en el vecindario, le brindas al Señor la oportunidad de hacer un milagro. Si tú vives una vida segura, sin riesgos, sin arriesgar nada, hermano, no verás milagros. Porque cuando nosotros nos arriesgamos con Dios, vemos a Dios hacer muchos milagros. Y sabemos, hermanos, que los milagros simplemente dicen esto, que a menos que Dios intervenga en esa situación, ¿verdad? No hay absolutamente nada que hacer. Daniel vio un milagro. ¿Por qué? Porque le brindó la oportunidad a Dios. Fue a su casa, abrió las ventanas de par en par y oró como siempre lo hacía. Y le permitió a Dios hacer un milagro. Lo vamos a leer en el capítulo 6, versículo 19. Fíjate cómo lo que relata aquí el escritor. Dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Es un tremendo epitafio, ¿verdad? Para una persona. Resumir la vida de alguien con esta frase: había confiado en su Dios, ¿no? Darío realmente amaba a Daniel profundamente,
¿verdad? Y la reacción que tuvo él cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa de sus enemigos está en el versículo 14. Fíjate cómo reaccionó el rey. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, Darío se dio cuenta y dijo: por causa de mi estupidez, de mi estúpido ego, ¿verdad? Este hombre a quien he pensado poner sobre todo el reino, después de mí va a ser devorado por los leones. Y dice el texto que Darío pasó toda la noche en vela, en ayuno, y rechazó todo entretenimiento. Y al amanecer, como no aguantaba más, se acercó apresuradamente al foso para comprobar que Daniel estuviera vivo. Y Daniel en ese momento, como siempre que hizo, aprovechó para darle la gloria a Dios, para darle el mérito a Dios, aludiendo a que él, el Señor, había hecho un milagro, cerrar la boca de los leones. Y declaró también su inocente: soy inocente delante de Dios y soy inocente delante de ti, oh rey. Cuando sale del foso no tenía ni un rasguño. ¿Por qué? Porque había confiado en el Señor. Luego, por tanto, hermanos, dar la cara por Jesús nos libra del temor, edifica nuestra fe y nuestro carácter y le da a Dios una oportunidad para hacer un milagro. En cuarto lugar, anima a otros, a creyentes, a plantarse también y hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque la valentía es contagiosa. La valentía es contagiosa. Cuando otros lo ven, se animan también. En Filipenses 1:14, Pablo está en la cárcel y está escribiendo a los hermanos acerca de lo que le estaba ocurriendo a él y lo que estaba pasando en la iglesia. Y es muy curioso que en el capítulo 1, versículo 14, les dice esto: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, cuando ellos veían a Pablo, que por causa de públicamente dar testimonio de Jesús le habían metido en la cárcel, en vez de venirse abajo, dice que tomaban ánimo y se atrevían ellos también a dar testimonio público de Jesús. Así que cuando damos testimonio público de Cristo, eso anima a otros creyentes también a hacer lo mismo. En quinto lugar, es un poderoso ejemplo para los no creyentes. Creo que hay dos formas en las cuales impactamos a la gente no creyente que nos observa. Una es cómo manejamos el dolor. ¿Cómo manejamos el dolor? Hay personas que nos están esperando. Vale, cuando tengas una desgracia, cuando tengas una situación, yo te voy a ver. Porque en la iglesia levantar las manos es muy fácil cuando todo te va bien, pero te quiero esperar en el día del dolor, en el día del problema, cuando pierdas el trabajo, cuando estés pasando mal, a ver qué fe tienes, a ver si funciona o no funciona. Entonces, para la gente no creyente que nos conoce, es muy importante cómo manejamos el dolor y cómo manejamos el rechazo. Fijaros, en Hechos 4:13 encontramos a Pedro y a Juan delante del Sanedrín. Han hecho un milagro que sacudió a toda la ciudad, y era un cojo lisiado de nacimiento, ¿verdad?, que sale andando y alabando a Dios. Toda la ciudad es conmovida, pero los religiosos se molestan severamente porque han predicado a Cristo. Y dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo, la valentía, el coraje de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿verdad? Veían en ellos algo grande, ¿no?, que les hacía hablar con valentía, hablar con denuedo, hablar con mucho valor. ¿Y qué notaban ellos? Que habían estado con Jesús. Cuanto más nos arrodillamos, ¿verdad?, cuanto más nos arrodillamos, más valentía tenemos para hablar de Jesús. Amén. Más fuertes somos para dar la cara por Jesús. Pedro y Juan eran pescadores. No tenían un doctorado en teología, no habían salido de ninguna universidad, no eran personas, digamos, especialmente dotadas en oratoria, pero lo que está claro es que tenían un valor y un arrojo que a las otras personas que sí tenían preparación y estudios, como eran los de Sanedrín, les dejaba con la boca abierta. Estaban llenos de valentías. ¿Por qué? Porque habían estado con Jesús. Y cuanto más tiempo pasas a solas con Jesús, más valiente te vuelves. Es impresionante en este capítulo cómo termina, ¿verdad? Darío se convierte en un creyente. Es el segundo rey que Daniel lleva a los pies del Señor. El segundo rey, ¿verdad? Daniel se convierte al Señor. Vamos a leerlo, fíjate, en el capítulo 6, versículo 25 al 27, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz
os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué confesión de fe, ¿no? Más tremenda, más impresionante, ¿verdad? Daniel confió en su Dios, dio testimonio público de su Dios, y Dios actuó, Dios le libró, Dios hizo el milagro, ¿verdad? Daniel no tenía temor a ir al foso de los leones. ¿Por qué? Porque él confiaba en un Dios viviente, en un Dios que permanece por los siglos. Dice aquí, su reino no será jamás destruido y su dominio será para siempre. Hermanos, Darío vino a Cristo porque Daniel se mantuvo firme en su fe. Y quizás tú estás ahora mismo en un ambiente, no sé, en tu trabajo, donde sea, hostil, difícil, como el de Daniel. Era un ambiente muy difícil para un creyente, ¿verdad? Estar rodeado de todas estas personas. Pero lo que la palabra de Dios, hermano, nos enseña en este libro es que cuando nuestra fe se mantiene firme en el testimonio y en las palabras, ¿verdad? Dios actúa, Dios obra, Dios se encarga de hacer su parte, lo que tiene que hacer. Y quiero darte un dato que es muy interesante conectado con este libro. Los magos que vinieron a adorar a Jesús cuando Él nació procedían de Babilonia y de Persia. Y yo me he hecho muchas veces esta pregunta: ¿cómo sabían ellos la profecía del Mesías, del nacimiento de Jesús y la señal de la estrella? ¿Cómo lo sabían? Bueno, eran astrólogos paganos. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que aparecieron justamente en ese momento del nacimiento de Jesús? Bueno, 18 generaciones antes, Daniel había dado la cara públicamente por Jesús. 18 generaciones antes, Daniel había confesado a Jesús, ¿verdad? Daniel se había mantenido orando en público y dando la cara en público y hablando de su Dios. Había llevado a 2 emperadores a un encuentro personal con Jesús, ¿verdad? Y ambos habían proclamado, ¿no? Lo tenemos escrito en el libro, en un edicto. Habían proclamado en su edicto que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Los magos adoran al bebé de Jesús por la proclamación pública de Daniel. Menudo impacto. Menudo impacto, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces sentimos la presión, sentimos los que nos rodean. Pero cuando tú y yo damos la cara por Cristo, cuando tú y yo le confesamos a Él, cuando no nos avergonzamos y no nos callamos, tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa palabra de confesión y esa palabra de verdad. Y la sexta razón o acción, ¿verdad?, la confesión pública, es que seremos recompensados eternamente. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Apocalipsis 3:10 es la segunda carta de Apocalipsis a la iglesia sufriente, ¿verdad? Le dice claramente: no temas en nada lo que vas a padecer. Le está anunciando el ángel, ¿no? El Señor le está revelando a la iglesia que va a venir sufrimiento, va a venir presión sobre ellos. Pero ¿qué le dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La recompensa que Jesús tiene para aquellos que hemos creído en Él, ¿verdad?, y que damos testimonio público de Él, es una recompensa que durará para siempre. El temor puede durar unos minutos o unos días, pero dar la cara por Jesús tiene una recompensa que durará toda la eternidad. Jesús ya nos dice que por obedecerle, por caminar con Él, vamos a ser vituperados, ¿no? Ella lo anticipa. Por seguir a Jesús y por permanecer firmes en la verdad, en lo moral y en lo ético, vamos a ser vituperados. Cuenta con eso, ¿verdad? Pero lo que sí dice el Señor es que seremos recompensados eternamente. Y quiero animarte a que nunca olvidemos estos 6 beneficios de dar la cara públicamente por Cristo, ¿verdad? Nos van a ayudar a mantenernos fuertes y firmes. Ahora, lo que me maravilla de este libro, hermanos, es que Daniel empezó bien.
Empezó fuerte con 15 años. Era simplemente un adolescente, ¿verdad? Se mantuvo fuerte durante sus 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. Ahora tiene 82, está terminando su carrera y sigue fuerte, aunque no ha terminado. Y justamente en este punto, lo vamos a ver el próximo día, Dios le da las dos revelaciones más profundas que hay en la Biblia sobre el futuro, están en Daniel y en Apocalipsis. Y precisamente por su trayectoria, Dios le da una revelación que vamos a predicar dentro de 2 domingos, y es las 70 semanas. Esa palabra profética del tiempo final que explica realmente lo que Dios tiene preparado para los tiempos finales, ¿verdad? Entonces, hermanos, llega a los 82 años, está terminando la carrera y sigue fuerte, aunque no ha terminado. Y Dios le revela grandes misterios sobre el final de la humanidad, como el mundo va a terminar. ¿Sabes algo? La mayor contribución profética la hizo Daniel con 85 años. Con 85 años. Y yo quiero cerrar esta predicación, pido al grupo de alabanza que pase aquí, ¿verdad? No sé si tú tienes el mismo deseo que hay en mi corazón. Yo quiero empezar fuerte con el Señor, continuar manteniéndome fuerte en Cristo y acabar fuerte en Él. Y te digo algo, ¿qué le mantuvo a Daniel desde los 15 años hasta los 85 años? Fuerte, firme, perseverando en su fe y con una fe inconmovible. Cada día se arrodillaba delante del Señor 3 veces. Aleluya. Cada día se arrodillaba delante de la presencia del Señor 3 veces. Hubo un hombre, un padre de la iglesia que se llamó Crisóstomo. Crisóstomo era obispo. Y un día los soldados romanos llegaron a su casa, era un hombre muy mayor ya, y le apresaron. Y le llevaron a la plaza pública donde estaban ofreciendo incienso al César. Pero al lado del altar del incienso había una hoguera preparada. Y los soldados le decían: maldice a Cristo y no iráis a la hoguera. Y Policarpo con el pelo blanco, ¿verdad?, le dice: él nunca me hizo a mí nada malo, ¿por qué le voy a negar? Y hermano, la vida cristiana es eso, es empezar fuertes en Cristo. Es mantenernos a través de las pruebas, las tribulaciones, la adversidad y tantas cosas que vienen a nuestra vida, y es acabar fuertes en Él. Acabar fuertes en Él. ¿Y sabes dónde está la clave? Oraba 3 veces al día. Solamente la comunión íntima, ¿verdad?, con Jesús nos mantiene firmes hasta el final. Mateo 10, 32 y 33 es el versículo el último que quiero dejaros, ¿verdad? Cualquiera que me confiese delante de los hombres, es lo que ellas van a hacer hoy, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a adorar a Dios, vamos a tener un tiempo para adorar a Dios. Y me gustaría que tú solo te pongas delante del Señor. Aleluya. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu confesión de fe cada día en el trabajo, con los amigos, en el vecindario? Aleluya. ¿Has determinado dar la cara públicamente por Jesús? Brillar por Jesús en medio de la oposición, en medio de la contradicción, en medio del ridículo. Quizás se mofan de ti, se ríen de ti. Eres el rarito, eres el extraño, y también quizás por ser de otra tierra. Aleluya. Oh Jesús, te adoramos. Ven al Señor en esta mañana con todo eso y dile: Señor, quiero renovar mi intimidad contigo. Quiero ser como Daniel, un hombre que se pone de rodillas, por eso se pone de pie y confiesa tu nombre. En las rodillas, en la intimidad contigo, tú me das el valor, la valentía, el coraje, el denuedo para dar testimonio de ti. Aleluya, gracias.